bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Divulgación de la ciencia, la tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bienvenidos a Luciérnaga. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Els Ángeles y qué gusto reencontrarnos en este espacio dedicado a lo que se hace en la ciencia, el desarrollo tecnológico y la innovación. Y bueno, pues hoy tenemos un súper tema, un tema muy padre porque el tema de la educación siempre va a ser un tema al que tenemos que abordar y máximo abordar desde la ciencia. ¿A quiénes estamos formando? ¿Cómo los estamos formando? Porque sin duda la educación puede significar hacia dónde camina un país. Y México tiene una gran deuda ahí, una deuda enorme en la cuestión de la formación de los niños, niñas, adolescentes, de los jóvenes. Todavía tenemos mucho déficit, mucha desigualdad, no logramos tener esos indicadores educativos que pudiera pensarse de una sociedad mucho más crítica, mucho más informada, con mayor cultura científica, para que pudiéramos tener una ciudadanía capaz de tomar otras decisiones. Pero bueno, el tema de hoy, la educación intercultural en Hidalgo, y lo vamos a hablar desde la formación de un estudiante del doctorado en Ciencias Sociales, un programa de posgrado que ofrece la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y que fue su tema de tesis. Y además, bueno, pues con una directora de tesis de lujo con la que vamos a hablar de este tema. Bien, para quienes nos están siguiendo en radio, ahora los invito, primero a que demos la bienvenida a nuestros invitados y después a escuchar sus semblanzas. Están con nosotros la doctora Roselena Durán González. Ella es del área académica de Ciencias de la Educación del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de esta Casa de Estudios. Bienvenida, Roselena. Gracias, muchas gracias. Es un gusto estar compartiendo este espacio con ustedes y con el auditorio. Muchas gracias. Y también está con nosotros el maestro Amílcar Torres Martínez. Él es estudiante del doctorado en Ciencias Sociales y, bueno, una persona con una trayectoria muy, muy importante de la cual vamos a hablar. Bienvenida, Amílcar. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a los dos. Y ahora sí, los invito a escuchar una breve semblanza de nuestros invitados. Y para quienes nos siguen en las redes sociales, pues les platico de manera muy rápida. Roselena Durán tiene la licenciatura en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional, tiene especialidad en docencia, maestría y doctorado en Ciencias de la Educación por esta Casa de Estudios, es miembro activo del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y sus líneas de investigación tienen que ver con estudios sociales y culturales relacionados con la diversidad intercultural, género, niñas, niños y mujeres de origen indígena, violencias y derechos humanos. Y Amílcar Torres Martínez es egresado de la Escuela Normal de las Huastecas, tiene una licenciatura en Historia de México, es maestro y estudiante del doctorado en Ciencias Sociales por esta Casa de Estudios, tiene un diplomado en Enseñanza de la Ciencia por la Universidad La Salle, tiene una amplia experiencia como docente a nivel primaria, normal, licenciatura y posgrado, y además es autor y coautor de 8 libros. Y bueno, ambos también quiero recordar un programa que ya grabamos y que fue de suma importancia. Ambos son coautores de la investigación y publicación del libro La escuela no se detiene, el desafío de la educación a distancia en este contexto de la pandemia. Y bueno, ese programa ya lo grabamos, fue un programa muy interesante en el cual todavía quedan muchos temas en el tintero. Pero hoy vamos a hablar de lo que ha sido tu tema de proyecto de tesis, Amílcar, que tiene que ver con la diversidad cultural en Hidalgo, cómo se forman dentro de la interculturalidad en la educación básica. Sin embargo, antes de que comencemos con ello, me gustaría mucho con Roselena abordar un poco de dónde surge esta cuestión de la interculturalidad. Ayer revisaba yo algunas cuestiones que tienen que ver con la UNESCO, ¿no? Este organismo de la ONU que tiene que ver con educación, ciencia, cultura, y que empujó mucho este asunto partiendo de la desigualdad con todavía los pueblos originarios en el mundo, no solo en México, y haciendo un llamado a los gobiernos, sobre todo estados miembros de la ONU, a que se adoptara ese concepto de interculturalidad y se generaran políticas públicas en muchos ámbitos, pero especialmente en la educación. Si nos pudieras platicar un poco sobre ello, Roselena. Gracias, claro que sí. La UNESCO precisamente ha asumido este tema
relevante y como precisamente recomendar esto a los Estados-nación, pero hay que reflexionar respecto a por qué la UNESCO asumió esto, ¿no? Ha habido realmente tensiones en América Latina, precisamente de los pueblos indígenas, en donde ha habido luchas y por este reconocimiento, ¿no? Y esta autodeterminación sobre las desigualdades que se han vivido históricamente a partir de la colonización. Y bueno, estas tensiones pues replantearon precisamente este enfoque intercultural que la UNESCO asumió y que los Estados-nación de alguna manera lo incorporaron, ¿no? La educación intercultural para todos. Definitivamente esto se dio a partir de finales del siglo XXI, principios de este siglo, en donde ya la educación intercultural está pensada no solamente para los pueblos originarios, porque pensamos que esto es para la población indígena, y no. Este enfoque intercultural es para todos, es para una convivencia pacífica, es para que podamos reconocernos en el otro, para que valoremos lo propio y lo ajeno también. Así es. Y Rosalena, pienso mucho en el marco de los movimientos migratorios tan fuertes en varias regiones del mundo, que está siendo una cuestión difícil de afrontar, y entonces nos enfrentamos también a esta mirada de cómo aceptamos a los otros, a los que vienen buscando mejores condiciones de vida, y me parece que por ahí volvemos al concepto rescatado por la UNESCO y del cual tú nos acabas de recordar. Entonces, estamos hablando de pueblos indígenas, estamos hablando, por ejemplo, de nuestros orígenes negros, por ejemplo, que es algo que ya se aceptó dentro de la legislación. Estamos hablando de la aceptación de los migrantes, de los que van llegando, vengan de donde vengan, en las condiciones en que vengan. Es un derecho humano buscar mejores formas de vida o simplemente decidir moverse hacia donde sea. El cambio climático es una de las razones por las que también la gente se está moviendo en todo esto. Pero bueno, ahora aterricemos a un concepto tan básico y tan importante que señaló muy bien la UNESCO como política que deberían de impulsar todos los estados, Amílcar, que tiene que ver con la interculturalidad en la educación. Si nos pudieras explicar un poco de qué se trata. Sí, bueno, aquí hay dos conceptos que se desplazan mucho y que en el discurso, en todos los discursos se mencionan, ¿no? Y nos referimos al aspecto multicultural y a lo intercultural. Bueno, constitucionalmente México es un país multicultural a partir de 1992 y que a partir de este reconocimiento, bueno, se hace explícito que en México, bueno, está conformado por diversas culturas. A eso se refiere, ¿no? A esta parte diversa y que de alguna manera lo conforman estas diversas poblaciones en las que se hablan 68 lenguas indígenas, ¿no? Con sus 364 variantes. Bueno, entonces esto hace que México sea un país multicultural y eso hace referencia a la existencia nada más de múltiples culturas en un espacio, en un territorio, ¿no? Sin embargo, lo intercultural va más allá, va a mayor profundidad. Cuando hablamos de interculturalidad, entonces nos hacemos referencia a ese paso que nos es complicado dar y que nos es complicado hacer, ¿no? Que es la interacción ya entre esas culturas. Cómo se dan esos procesos de interacción y bueno, cómo son esas relaciones y cómo son esas negociaciones y esos intercambios culturales, ¿no? Y entonces lo intercultural va a esa parte en ir definiendo de qué manera se entrelazan, ¿no? Los diferentes saberes, las diferentes maneras de ser y las diferentes cosmovisiones. Y en este sentido, bueno, habrá que partir que para llegar a ese proceso hay que hacer hay que tener presente algunas cuestiones. Primero, ¿cómo llegar a y cómo entenderlo, ¿no? El primer paso, bueno, es conocerse a uno mismo, ¿no? Después conocer al otro, conocer a los demás, para que en ese sentido de reconocimiento podamos establecer interacciones y procesos de comunicación que fortalezcan, ¿no? Y no solo el reconocimiento.
por una parte, lo multicultural se va solo al reconocimiento y lo otro va a mayor profundidad que tiene que ver con las interacciones que se dan. Perfecto. Amílcar, dame oportunidad de que nos vayamos a un corte y regresemos porque ya estás entrando a lo que es casi la carnita, digamos, de tu tema de investigación, pero también porque además yo antes quiero, ahora que regresemos con Rosalena, recordar que, bueno, la universidad se trajo la cátedra UNESCO y qué significado tiene y qué compromiso hay como línea de investigación. ¿Les parece? Vamos a un corte y regresamos. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Bien, pues ya estamos de vuelta en este segundo bloque de Luciérnaga. El día de hoy abordamos el tema la educación intercultural en Hidalgo. Ese es un parte del proyecto, más bien tomamos una partecita del título completo de un proyecto de tesis de doctorado de Ciencias Sociales, un programa de posgrado que ofrece la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El nombre completo del proyecto de tesis, al que ya vamos a entrar un poco más de lleno a su contenido, se titula La educación intercultural, prácticas educativas y significados en el contexto de la diversidad cultural en el estado de Hidalgo. Pero antes comenzamos por definir algunos conceptos y en el bloque anterior Amílcar nos hacía una diferenciación muy importante antes de hablar de qué es educación intercultural, qué se entiende como tal. La diferencia entre multiculturalidad e interculturalidad. Amílcar, me parece bien que podrías cerrar la idea de esto para adentrarnos al concepto de educación intercultural y luego vamos con Rosalena porque, bueno, pues la universidad le entró al tema ya desde hace un buen ratito con la cátedra UNESCO. Ahora sí, Amílcar. Sí, bueno, decíamos que, bueno, la diversidad cultural en México, ¿no? Sigue siendo como ese referente para darnos a conocer a otras partes del mundo, ¿no? Y entonces, bueno, así se vende, ¿no? Este país como un país multicultural. Sin embargo, dentro de este proceso hay un sinfín de problemas que tienen que ver con la discriminación, con la diferenciación, con la no inclusión de ciertos sectores. La interculturalidad apunta entonces en este escenario a entender no solo en esta diversidad que tenemos, sino a entender cómo convertir esta diferencia en una propuesta que permita la interacción de todos estos grupos, de todas estas culturas y de todas estas diferencias que nos hacen de alguna manera tener desconocimiento, ¿no? Y este desconocimiento, bueno, es parte de lo que confluye en discriminación, en procesos de no inclusión y, bueno, la interculturalidad y la educación intercultural va a eso, ¿no? A fortalecer estos conocimientos, primero conceptualmente, y segundo, bueno, que es parte de esta tesis, bueno, ¿qué es lo que hacemos en la práctica, ¿no? ¿Cuáles son esas cuestiones en que la educación debería de estar apuntalando para fortalecer no solo el conocimiento, sino cómo hacer en la práctica y cómo fortalecer procesos interculturales que nos permitan una mejor convivencia, ¿no? Así es, y que no, o sea, con eso se podría abatir tantos problemas tan complejos que tenemos como el de discriminación, desigualdad en un marco de derechos humanos, pero además, Amílcar, estás hablando de un principio constitucional que debe cumplirse, que esa parte no debemos dejarla a un lado y ahorita vamos a regresar con ello. Rosalena Luna Durán, hubo una acción muy importante por parte de la universidad a iniciativa de un grupo de investigadores e investigadoras, especialmente del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, de traer la cátedra UNESCO a esta casa de estudios y un poco una de las líneas, digamos, que fortalece mucho, que sostiene esta cátedra UNESCO, es esto, la interculturalidad. Si nos pudieras explicar un poco el asunto. Sí, precisamente fue representativo por parte del instituto, coordinado por la doctora Lidia Rasfel, Silvia Mendoza, el doctor Sócrates López, que se conformó esta cátedra de la cual formamos parte. Y bueno, el nombre fue Educación Intercultural para la Cohesión, la Convivencia y una Vida de Cultura de Paz. Entonces, esta cátedra ha funcionado con seminarios
para difundir, divulgar, porque acogieron varios proyectos de investigación, entre ellos el catálogo de pueblos y comunidades indígenas, y la formación también de nuestros estudiantes. Ahí cobijamos precisamente estudiantes de tesis, de maestría, de doctorado, de educación, de ciencias sociales, todo el ciclo, periodo escolar, planteábamos un seminario por cada mes, en donde especialistas a nivel internacional y nacional nos abordábamos temas específicos precisamente de la diversidad, pueblos y comunidades indígenas, diversidad, género, diversos temas que tienen que ver con la diversidad, ¿no? Esta carta UNESCO también impulsó el que pudiéramos nosotros visibilizarnos a nivel internacional, ¿no? Generar seminarios y diplomados, formación de profesores, que acabamos precisamente de formar a 450 profesores en un diplomado de interculturalidad por parte de las 5 regiones del estado de... Y lo más importante es que colaboramos en la Agenda Intercultural para la Educación Nacional. Se conformó un grupo de investigadores a nivel nacional, cobijado por la SEP, la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe, la Ibero, y estuvieron participando Fernando Salmerón, Guadalupe Mendoza, Guten Diez, María Bertelli, entre ellos Estefanos y Makers, y generamos la Agenda Intercultural para la Educación Nacional como recomendación a la política pública educativa, como un enfoque desde abajo, ¿no? Con un enfoque en inclusión, equidad y no discriminación. Lo relevante de esta agenda, ya para cerrar, es que precisamente plantea fortalecer nuestra diversidad, esta de la que hablabas, Elsa, esta diversidad cultural, pero también la social, ¿no? Porque la dinámica cambia, entonces todas las minorías, pues estamos de alguna forma interactuando en esta cultura de paz, ¿no? En este reconocimiento. En la diversidad todos somos diversos, partimos de ahí, ¿no? Y entonces identificamos qué es lo que está obstaculizando como tal esto de nuestra convivencia pacífica en una cultura de paz. Esta agenda se tomó nueva mexicana con el eje precisamente del enfoque intercultural, el eje de interculturalidad. Muy bien, pues este es un antecedente muy importante que yo no quería dejar de lado y perdón por robarles unos minutos de ello, pero si no, no entendemos por qué el interés en un programa de doctorado en ciencias sociales en impulsar un tema como esta tesis tuya, Amílcar. Y ahora sí, de manera muy breve, antes de que nos vayamos al otro corte, explícanos primero, ¿por qué se te ocurre abordar este tema como tesis doctoral, ¿no? Que yo lo veo muy claro con tu formación, en dónde has andado, en dónde has caminado, en dónde has investigado, pero platícanos cómo surge la idea y un poco de manera muy generalizada la metodología y los objetivos que perseguiste en una tesis que ya está terminada, por cierto. Sí, precisamente surge a partir del lugar donde ando y de mi formación, ¿no? En 2016, hace 5 años, en el estado de Hidalgo, aquí precisamente en la Secretaría de Educación Pública, se creó el de Educación Intercultural con la finalidad de dar cumplimiento a una serie de directrices que se establecen desde el gobierno federal para fortalecer la educación intercultural. Y bien, pertenezco a este grupo, a esta academia, y bueno, ahí en este proceso me fui dando cuenta de qué manera, qué es lo que hace falta, ¿no? Sí, mucho se hace por prescripción, por mandato. ¿Qué está haciendo entonces? ¿A dónde apunta? Entonces, ahí surge este tema que tiene que ver, bueno, con la educación intercultural en el estado de Hidalgo, ¿no? Para ello, bueno, pues me doy a la tarea metodológicamente, bueno, de realizar este proyecto en la que pretendí en este ejercicio identificar, ¿no? Bueno, qué es lo que tiene el docente, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas teórico-metodológicas para poder influir en este tema, ¿no? Para poder implementar prácticas educativas interculturales, ¿no?
cómo él construye espacios de encuentro, comunicación e interacción dentro de su escuela, con sus alumnos, los padres de familia, bueno, con la comunidad en general, ¿no? Y cómo se desarrollan estas, ¿no? Y entonces, bueno, pero también, ¿cuál es el tratamiento que se le da? Si bien los planes y programas dicen que se debe de enseñar con enfoque intercultural, entonces, ¿cómo hacerlo, no? Y ahora que en esta nueva propuesta de la nueva escuela mexicana, se complica un poco más porque propone que la educación debe ser inclusiva, plurilingüe e intercultural y que se debe ver de manera transversal. Eso complica mucho ahora, ¿no? Porque las necesidades y las urgencias son otras. Para ello, bueno, pues hago una muestra de este proceso. Selecciono 15 municipios en la que, bueno, aplico 4,000 encuestas a alumnos, a docentes y alumnos, 620 encuestas a docentes y 4,000 encuestas a los alumnos de sexto y segundo de secundaria. ¿Por qué sexto y segundo de secundaria? Bueno, con esto abarco los dos niveles y que de alguna manera este proceso en estos grados es donde se complejiza mucho más la relación, ¿no? Y la interacción entre los alumnos, la convivencia y todo ello, ¿no? Estas escuelas, bueno, pues en primer lugar dicen trabajar con un enfoque intercultural, porque el primer informe que se recupera para la SEP es que había 1,100 escuelas trabajando con enfoque intercultural y la pretensión de las alrededor 7,500 escuelas de educación básica es que para el 2030 el 80% esté trabajando con enfoque intercultural. Sin embargo, bueno, pues nos damos cuenta que no es así tan sencillo en ir avanzando, ¿no? Porque hay muchos otros aspectos que no se están tomando en cuenta y que tienen que ver con múltiples problemas y múltiples situaciones que se dan dentro de la práctica educativa, ¿no? Hasta incluso la formación, ¿no? Perdóname que te interrumpa, hasta la formación docente. Sí, ahí voy precisamente, ¿no? Porque lo que estoy analizando aquí sí voy apuntando a toda esta problemática que el docente enfrenta dentro ya de la práctica educativa. Una es la situación que como directriz, que como mandato se hace, lo que se establece en planes y programas, cómo se plasma en un documento, pero cómo se aterriza en el aula, cómo se aterriza ya en un espacio educativo, ¿no? Y para ello, bueno, diseño 4 dimensiones, ¿no? De la práctica educativa y que tienen que ver, uno, con el aspecto educativo, otro, el aspecto social, otro, el aspecto cultural y el aspecto político. Y en este sentido, regresando al primer aspecto que es el educativo, vamos a la comprensión curricular, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que establece planes y programas? ¿Qué es lo que el docente puede entender de lo que se está plasmando, ¿no? En él, y qué es lo que puede hacer realmente en su aula, ¿no? Así es, ni más ni menos. Dame oportunidad, te voy a interrumpir, vamos a un corte y regresamos, pero esto está muy interesante. Imagínense, supongo que la meta del 2030 tiene que ver con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Que marca la ONU a todos los estados miembros, que el 80% de las escuelas en el estado de Hidalgo ya se forme a los niños, niñas y adolescentes con este enfoque multicultural, pero no solamente eso, inclusivo, intercultural, plurilingüístico y transversal. La meta es muy padre, pero muy ambiciosa para lo que tú encontraste con la aplicación de 620 encuestas a docentes y 4,000 encuestas aplicadas a estudiantes de sexto de primaria y segundo de secundaria. Así que, pues vamos a empezar a hablar de los resultados en el siguiente corte. No se desconecten. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Bien, pues ya estamos de vuelta en este tercer bloque de Luciérnaga, el día de hoy con el tema
la educación intercultural en Hidalgo. Y para hablar de ello está con nosotros la doctora Roselena Durán González. Ella es del área académica de Ciencias de la Educación en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades en esta casa de estudios, y el maestro Amílcar Torres Martínez, estudiante de este programa de estudios del doctorado en Ciencias Sociales. Y bueno, en un título un poco más largo que tiene tu tesis, Amílcar, se llama La educación intercultural, prácticas educativas y significados en el contexto de la diversidad cultural en el estado de Hidalgo. Y nos explicabas en el bloque anterior ¿cuál fue tu metodología? Y fue muy interesante porque aplicaste un buen número de encuestas, 4,000 encuestas a estudiantes de sexto de primaria y segundo de secundaria, 620 a docentes, supongo que de estos mismos niveles, y bueno, sobre todo en este contexto en Hidalgo, en el que se dice que ya hay 1,100 escuelas con este enfoque intercultural en la formación, es decir, que están formando a los alumnos como tal. Pero ahí está el asunto. ¿Qué encontraste tú al aplicar las encuestas? Sí, precisamente para poder organizar todo este mundo de información e ir como desmenuzando, ¿no? O sea, cuáles son todas esas complicaciones. Hicimos este trabajo o fortalecen las prácticas educativas interculturales en la escuela. Hablamos de la comprensión curricular, y lo otro que complica son los materiales educativos, ¿no? Que no hay suficientes materiales educativos que ayuden, coadyuven o fortalezcan este proceso, ¿no? De enseñanza intercultural o fortalecer las prácticas, ¿no? Lo otro es los estilos de enseñanza del docente, o sea, bajo qué perspectiva y bajo qué modelos educativos dentro de a veces es una limitante, ¿no? Porque cada quien enseña con muy aparte de que, bueno, se va diciendo normativamente con qué perspectiva de enseñanza debe hacerse, ¿no? Pero bueno, la experiencia hace otra. En el aspecto cultural, bueno, hay una serie de cuestiones ahí que tienen que ver con la cultura escolar. O sea, cómo hemos visto la escuela desde hace 100 años, ahora que este año se celebra el centenario de la creación de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Y que hay un largo recorrido histórico ahí de la escuela. Todo eso que venimos creando a lo largo de años, bueno, sigue permeando. ¿La escuela para qué? La escuela como ese lugar para que el alumno reciba conocimiento, aunque ahora, bueno, la perspectiva debe ser diferente, ¿no? Todavía que subyacen ahí, ¿no? Y bueno, y la reproducción cultural. Hablamos de educación intercultural. Cuando decimos que hay que reproducir ciertos aspectos de la cultura, bueno, se atiende a una parte que considera que es lo intercultural, y con eso, bueno, a este proceso de cumplimiento de ciertas naciones nada más, ¿no? De ciertos parámetros que nos van indicando. En el aspecto social, que es ahí donde recupero gran parte de la información de las encuestas a maestros y alumnos, o sea, también la opinión de ellos cuenta. O sea, porque, bueno, ¿cuáles son las expectativas de los alumnos sobre la escuela, no? Y vemos que dependiendo de la región, los intereses son totalmente diversos, ¿no? En áreas rurales, en áreas alejadas, pues lo que quieren es salir y trabajar, ¿no? La escuela no es el lugar adecuado para ellos por muchas situaciones, ¿sí? Porque el ambiente escolar no les permite verlo como un lugar, y sobre todo ahora, ¿no? Seguro y en donde puede fortalecer las relaciones de convivencia con los demás, ¿no? En esta misma situación, la relación maestro-alumno, las encuestas dicen, ¿no? Que un 30% de los alumnos no mantienen buena relación con sus maestros. Esto sí, es muy alto, y esto limita entonces una interacción o esta práctica educativa intercultural, ¿no? Si no me llevo bien con mi maestro, ¿cómo lo hago, no? O la participación de los padres de familia o tutores.
que también, bueno, durante mucho tiempo la idea general, producto de esta cultura escolar, es que los padres tenían que estar un poco ajenos a eso, ¿no? Bueno, y no es que tenían que estar, o sea, la necesidad los obliga, ¿no? También a veces no estar como muy puntuales al pendiente de sus hijos. Y aquí pongo de ejemplo en las pocas entrevistas que pude realizar, porque bueno, debo decir que cuando estaba en este trabajo de campo se nos atravesó la pandemia y entonces el hecho de tener que, metodológicamente tuve que cambiar algunas cosas y adecuarlas, ¿no? Y entonces las entrevistas, que ahora, bueno, ya son ante el manejo de la tecnología un poco más fáciles, pero en ese momento parece complicado. Pero situaciones de la participación de los padres y del ambiente escolar, ¿no? Hubo 2 escuelas, y lo pongo como ejemplo, en la que había problemas de drogadicción. En una escuela del municipio de Huejutla, de esta situación, la dirección de la escuela aplicó normatividad y expulsó a los alumnos. Eran 2. En otra escuela, después platiqué en la entrevista con el inclusivo cultural, mandó llamar a todas las autoridades, de familia, de participación social, de salud, la autoridad municipal, y en asamblea se decidió sancionar al padre de familia esa atención a sus hijos, a los padres, por decisión de asamblea, atender a los hijos. Y de que toda la comunidad iba pendiente de todos los muchachos, ¿no? En este caso, la autoridad encargada de los aspectos de salud dijo, bueno, pues yo daré cursos y talleres sobre cuáles son las autoridad municipal sobre cuestiones legales, a qué se enfrenta un alumno con esto. Entonces, entre todos, a los niños, y decidí que se quedaran en la escuela con la participación de todos. Y dijo el docente, aquí tratamos de ser inclusivos y apoyar. Dice, esto es algo que me ha dejado lo último que he leído sobre interculturalidad. Entonces, inclusión, interculturalidad, muy de la mano, ¿no? Estos son 2 ejemplos de las cuestiones que se dan. ¿Y a qué voy con esto? Bueno, a que lo que fui viendo en esta parte, que con cómo se aplica la política educativa estatal. Hay una reglamentación para cada escuela y lo más fácil es aplicar el reglamento para sancionar. No, en la mayoría de los casos no es para ver cómo solucionar algún problema, ¿no? Y eso tiene que ver con la orientación política escolar y tiene que ver con la formación de los docentes. Así es, la formación, claro, y hasta su visión cultural, ¿no? Sí, así es. Estadísticamente en educación básica existen alrededor de 30,000 docentes, y de estos 30,000 docentes, la mitad cuenta con una licenciatura, nada más, ya sea de universidades o de normales superiores. La otra cuentan con bachillerato, y todavía encontramos sin estudios completos, y muy poco con estudios de posgrado. Pero eso sí lo que marca la estadística nacional, ¿no? Prácticamente un 1%. Y bueno, sin saber en qué son sus estudios, ¿no? En qué abonan. Y bueno, es lo que complica un tanto fortalecer y enseñar con un enfoque intercultural, porque además las necesidades son otras. Lo que es evaluable son lenguaje y comunicación, matemáticas y ciencia. Entonces los docentes se enfocan a eso, porque parte de la calidad educativa en el estado de Hidalgo, por la diversidad, por el contexto en la que se sitúa, bueno, todavía está enfocado a brindar educación
llevar educación a todos los rincones del Estado. La calidad educativa es un asunto pendiente en muchos lugares. Queda en segundo plano. Sí, en segundo plano. Y entonces, cuando se dice, bueno, hay que trabajar con enfoque intercultural y de manera transversal, además con equidad, con inclusión y con este aspecto que ahora se adiciona con lo plurilingüe, se complica aún más, ¿no? ¿Qué hago? Bueno, pues entonces me remito a lo que sé hacer por experiencia, ¿no? Así es, Amílcar, muchas gracias. Y Rosalena, todavía además conservamos las malas prácticas estas de heredar plazas dentro de la Secretaría de Educación Pública en Hidalgo, que fue sumamente grave. ¿Qué opinas de estos resultados que se encontraron, Rosalena, tú como directora de esta tesis? Bueno, mira, a mí me parece que sí, el trabajo presenta un acercamiento precisamente a las características, un conocimiento general de la problemática que existe en el estado de Hidalgo, ¿no? Y que realmente también el trabajo presenta una empatía con el magisterio y sus actores, pero realmente el tema de la problemática indígena y la diversidad en general se queda solamente en el discurso y que es necesario precisamente con las autoridades, este enfoque intercultural para nuestras autoridades, para los docentes, pero no nada más hacia la población indígena, sino a toda la diversidad que tenemos en el estado de Hidalgo, ¿no? A las poblaciones. Claro, el acercamiento que tuvimos con los docentes indican que no nada más es esta diversidad cultural, también está la diversidad social, ¿no? Esta diversidad, la que ya te había comentado, ¿no? Y que, bueno, hay diferentes miradas, ¿no? Estamos muy institucionalizados en el modelo. Debemos de partir a una interacción más con el otro, a una valoración más con el otro, a ver la diversidad como una fortaleza pedagógica. Eso es lo que en aula se puede trabajar. Resaltar, ¿no? Estas potencialidades de diversidad, porque la diversidad es fortaleza. Entonces, cuando la tomamos como una fortaleza pedagógica, promueve valores, promueve reconocimiento, promueve empatía, promueve sinergia, una cultura de trabajo colaborativo, se fortalece, ¿no? la escuela y la comunidad, cuando participan los abuelos, cuando participan los padres de familia, cuando participan, y los niños se sienten orgullosos de su cultura, de su lengua, de su origen, aparte del origen, pues, de su familia, ¿no? De la actividad que realice su colectivo, por ejemplo. No existe esta discriminación, ¿no? Hacia el interior, por género, por etnia, por cultura, por ideología, ¿no? Entonces, debemos de ver a esta diversidad como una fortaleza, como algo pedagógico, una fortaleza pedagógica. Esa es la pedagogía intercultural, esa es la sensibilidad que debemos de llevar como formación a los docentes. Perfecto. ¿Y qué está faltando, Rosalena, en este diagnóstico que hace Amílcar, que lo haces tú de la mano dirigiendo una tesis con todo el rigor científico que esto requiere? ¿Y qué es lo que se descubre? Me llamó mucho la atención el término ayer cuando platicábamos vía telefónica, Amílcar y yo, para preparar este programa, que a veces se cae solamente en un folclorismo y no precisamente en esta mirada tan amplia, tan desde la mirada de respeto y de igualdad que nos ha planteado Rosalena Luna. Vamos a un corte y regresamos en un momentito. Rosalena Durán, te cambio por el nombre de una periodista muy cercana a mí, que es Rosalena Luna. Perdón, un abrazo a Rosalena, que vive en Alemania, y una disculpa para ti, Rosalena Durán. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Bien, pues ya estamos en el último bloque del tema de hoy, esta diversidad, esta necesaria formación intercultural en la educación, en los centros educativos del estado de Hidalgo, porque además, bueno, pues el estado de Hidalgo es rico
rico en diversidad, ¿no? No solamente por la composición y el número de personas que todavía son hablantes de una lengua indígena, sino hasta porque somos paso de migrantes. Y entonces en este estado de Hidalgo muchas personas se van a trabajar hacia el norte, se van a trabajar hacia Estados Unidos, muchos otros llegan de Guerrero y Morelos a trabajar aquí a la zona del Valle del Mezquital y muchos otros pasan por nuestra entidad y pues no tendrían por qué pasarla mal cuando están aquí entre nosotros y ni tendrían por qué pasarla mal si se quedan aquí entre nosotros. Así que de eso trata también la interculturalidad. Rosalena, ¿con qué iría cerrando esta mesa en cuanto a la reflexión de qué aporta esta tesis doctoral de Amílcar en el ámbito de la línea de investigación de educación? Pues que el tema de interculturalidad y de educación intercultural en el aula tiene que ver necesariamente con el tema de equidad y de inclusión, de respeto y de derechos humanos. Estos temas están totalmente relacionados con este tema de interculturalidad y más de educación intercultural. No podemos pensar en una educación intercultural que no reconozca el respeto y el ejercicio de los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y de los adultos y de todas las personas. La equidad y la inclusión no como un modelo compensatorio. Vamos a sumar y empoderar a las personas, no a darles el espacio, no hablar por ellas, no decirles lo que tenemos que hacer o que tienen que hacer, más bien que ellos sean intérpretes de sí mismos. Ese es lo que nos, dar el espacio y el lugar al otro. Eso es lo que yo plantearía para ir cerrando. No sé si dentro del programa que ha fortalecido en ciencias sociales, en el programa de ciencias sociales, el doctorado, la maestría, estos temas, ¿no?, que se han llevado a investigación desde la dimensión social, migrantes indígenas en la ciudad, los migrantes transnacionales, la violencia en el barrio, ¿no? Esta desde la línea de estudios sociales y culturales. Pero lo más rico de este programa, que es un enfoque interdisciplinar, allí convergemos en los comités tutoriales, colegas de antropología, de sociología, de educación, trabajo social, y entonces estos proyectos de ciencias sociales se vuelven interdisciplinares y maravillosos porque el enfoque es diferente, la metodología y los referentes teóricos se articulan muy bien a las problemáticas sociales. Y enriquecen mucho este trabajo. Así es, gracias. Amílcar, ¿con qué cerrarías esta presentación de tu tesis? De acuerdo a todo lo que he investigado en este proyecto, bueno, en primer lugar hay que deshacerse, ¿no?, de la idea de que la educación intercultural es solo para algunos. Esto es algo que históricamente se arrastra, ¿no? Porque lo intercultural aparece en los años 90 como educación intercultural bilingüe y desde la creación de la Secretaría de Educación Pública se enfocó a la escuela rural como algo muy aparte, ¿no? Entonces viene todo una concepción histórica. Hasta el 2001 se plantea la educación intercultural para todos, pero entonces todo lo demás, ¿no? Llevamos mucho tiempo con esto. Entonces, primero, deshacerse de esa idea. Segundo, bueno, se tiene que considerar la diversidad existente, ¿no? Y que la oficialización de la interculturalidad no debe de usarse como un mecanismo asistencial, que muchas de las políticas públicas van enfocadas a eso, ¿no? Sino que deben de contribuir a los procesos de integración, sobre excluidos, ¿no? Sí hay que revalorar la lengua, porque sigue siendo como la parte, como el motivo, ¿no?, y como el parámetro de distinguir a unos a otros. Sin embargo, bueno, aquí es necesario otro proceso, ¿no?, que tiene que ver con la profesionalización del docente. Y cuando decimos profesionalización, tiene que ir más allá de un simple taller o de un simple curso, ¿no? La universidad, como lo expresaba la doctora Rosalena, dio un diplomado hace algún tiempo y hace falta eso,
pero fueron poquitos. De esos 30,000 docentes que le digo, bueno, apenas fueron menos de 500, ¿no? Y bueno, pues ahí quedó. ¿Qué se requiere con esto? Bueno, fortalecer las competencias interculturales del docente, llegar a ese punto, ¿no? Retomar, para que esto sea, y esto nos va a llevar a retomar lo intercultural en los procesos de enseñanza desde los saberes y las prácticas de donde se esté ejerciendo este proceso, ¿no? Indudablemente que hay que producir materiales, pero superar el aspecto lingüístico. Sigue siendo la traducción, el material en otras lenguas como casi el único elemento para decir, bueno, somos interculturales, ¿no? Y no. Y no, o sea, no es así, ¿no? Y entonces, bueno, también no homogeneizar los procesos de enseñanza, en incluir las diversas perspectivas que encaminen al empoderamiento, ¿no? Y a la conjunción de los pensamientos, toda esta diversidad que existe, no solo en el estado de Hidalgo, que es donde me enfoqué, sino de México, ¿no? Y todo esto sería, es el camino, ¿no? Para enriquecer el pensamiento crítico, ¿no? Que es de ahí donde surge realmente lo intercultural. Muchísimas gracias, Amílcar. Roselena, Amílcar, has puesto puntos muy específicos, muy puntuales, que deberían de ser escuchados por las autoridades y por quienes toman decisiones sobre programas de estudio, sobre capacitación docente, sobre desarrollo de materiales y demás. Entonces yo los invito a que pues, organicemos un foro donde puedan escuchar estos resultados quienes toman decisiones, que estoy segura que lo van a tomar con la sensibilidad que esto demanda, porque ya es un mandato constitucional, porque es un mandato de organizaciones internacionales, porque si queremos seguir sentándonos en la ONU y ser escuchados, tenemos que cumplir con indicadores para el 2030. Así que, pues, me da mucha pena que el tiempo no nos alcance para recapitular todos estos, pero diste 6 puntos que yo tomé nota y que me parece que tendríamos que retomarlos muy bien. Y te invito a escribir, a los dos los invito a escribir un artículo mucho más amplio donde podamos ver las estadísticas que ustedes pudieron reunir con esta información de la aplicación de las encuestas y podamos conocerlo de manera más puntual y ustedes lo puedan leer en el micrositio de divulgación de la ciencia que está alojado en la página institucional de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Pues muchísimas gracias. Gracias a Alfredo Barrón, quien nos apoya en esta producción, director de Radio Huejutla, a Daniela Villegas, nuestra productora en Pachuca, y a todas las personas que hacen posible que este programa Luciérnaga de divulgación de la ciencia se pueda replicar en las 6 estaciones del Sistema Universitario de Radio de la Autónoma del Estado de Hidalgo. Un abrazo a los dos, una felicitación por esta tesis, por este maravilloso trabajo. Este es su espacio, pueden asaltarlo cuando quieran. Yo soy Elsa Ángeles y que tengan una feliz tarde. Divulgación de la ciencia, la tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Entrevistas, información, actividades institucionales en materia de investigación. Te esperamos el próximo martes a las 12 horas. Luciérnaga. Luciérnaga. Luciérnaga.